Hola hermanos, buenos días. En este domingo 9 de agosto y domingo especial, domingo segundo del mes de agosto. Normalmente en los segundos domingos del mes tenemos una reunión misionera y por el tema del distanciamiento y de la cuarentena que estamos obligados a respetar y hacerla, se ha dejado un poco de recordar este domingo. Entonces hoy vamos a tener una reunión especial, vamos a tener una reunión misionera y vamos a estar teniendo la visita y vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestro hermano Edgardo Sureñán. Pero antes vamos a dar comienzo a esta reunión y vamos a tener una palabra de oración. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, por tus bondades. Gracias Señor por lo que nos has dado hasta aquí. Y Señor, en este día que estamos recordando la reunión misionera, Señor, queremos encomendarte a cada uno de los misioneros que están en la redondez de la tierra. Señor, recordamos a nuestro querido hermano Alejandro Ayral, allá en la selva del Ecuador. Señor, gracias por tu asistencia. Bendice a su familia, sus hijos, su esposa. Bendice la congregación donde está. Bendice a los hermanos de las comunidades que están dentro de la selva. Señor, te pedimos por él. Pedimos así por nuestra hermana Sara, que está en Pakistán, que tú la bendigas, la guardes y que, Señor, le des palabra en este tiempo. También la cuides, la cubra, Señor, con tus alas, que están también allá con este problema del COVID, que la guarde de todo mal y peligro. Gracias por nuestro hermano Edgardo, Señor, que está aquí en Buenos Aires. Señor, lo estás protegiendo. Señor, bendice su ministerio, su tarea. Gracias porque en el día de hoy lo podemos tener con nosotros y podemos escuchar tu palabra a través de su boca. Señor, nos encomendamos en tus manos para que nos bendigas, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones, que podamos aplicarla en nuestra vida, que podamos ser redarguidos, edificados a través de ella. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, antes de escuchar el saludo que tiene nuestro hermano Edgardo, vamos a cantar un himno. Este himno es Grande Gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy.
sonriente faz, grande gozo siento en mí. Y como les decía, este es un domingo especial, segundo domingo del mes, domingo misionero. Y ahora nomás en un instante vamos a escuchar un saludo de nuestro hermano Edgardo Sureñán. Pero antes quería comentarles que hoy vamos a modificar. En vez de tener la cena al final, la vamos a tener antes de la predicación. Así que tengan preparados los elementos para participar en unos instantes. Cuando nuestro hermano Edgardo termine, vamos a cantar un himno y vamos a entrar al momento de la cena. Así que ahora, sin más, escuchamos los saludos de nuestro hermano Edgardo. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿verdad? Esto de estar encarcelados, diríamos. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Y la verdad, también esto de no saber cómo proceder en cuanto a la pandemia. Pero gracias a Dios, porque podemos pasar más tiempo en la presencia de Dios, porque podemos estar en compañía de nuestros seres queridos, aunque a veces no podamos estar con nuestros nietos. Por ejemplo, yo a los nietos que viven aquí en Buenos Aires no los veo hace 4 meses. Y bueno, los veo a través de los videitos que me mandan. Pero quería contarles que ustedes saben que los meses de julio lo pasamos en Paraguay y en esta oportunidad no pudimos ir hasta allí. Entonces hicimos todo en forma virtual. ¿Cómo fue esto? Directamente armamos algo a través de el internet y pudimos tener 200 alumnos más o menos en 2 niveles. Y alabamos al Señor, porque en verdad no suponíamos que íbamos a hacer tantos, pero tuvimos 2 niveles. Uno, el nivel básico, con 5 oradores, y el nivel avanzado con 4. Así que estamos asombrados de los contactos que tenemos y el deseo de cada uno de ellos claro, es teórico lo que hemos dado, pero sin práctica no va, ¿no? Por eso nuestro curso Manara, Faro de Luz, si con práctica, entonces vale la pena tomarlo. Así que quedaron con que el año que viene van a participar. Luego también continuamos nosotros con aquellos que están estudiando y están allí viviendo en Ciudad del Este, con el proyecto, el programa Mientras Sirvo Me Capacito. Y en estos momentos se están tomando 2 materias y así hasta fin de año, que en total serán más o menos unas 16 a 18 materias que han tomado y tendrán el título de Tecnicatura en Estudios Interculturales. Así que oramos al Señor para que el Señor nos guíe cómo vamos a proceder de aquí en adelante en ese sentido. Pero quería simplemente también transmitirles un texto que está en Lucas capítulo 21 y el versículo 28. Dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Y la verdad, esta palabra que leí muchas veces, esta palabra me alienta. Y espero que les aliente a ustedes. Dice: cobren ánimo. ¿Qué cosas están sucediendo? Bueno, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no entendemos cuándo terminará. Pero sí, dice: levanten la cabeza y cobren ánimo. ¿Por qué? Porque la redención está cercana. Más que nunca debemos
aprovechar el tiempo para acercarnos a Dios, pero también acercarnos a aquellos cuando los vemos, cuando salimos a hacer compras, aún en nuestros estados de WhatsApp poner mensajes cristianos. Pero lo más importante, en breve está el momento en que veremos a Jesús. Dios les bendice. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Gracias al Señor por nuestro hermano Edgardo. Gracias, Edgardo, por los saludos. Y ahora, sin más, vamos a entrar al momento de la cena. Los invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, capítulo 11. Allí tenemos el relato que el apóstol Pablo escribiera y dejara a los creyentes de la iglesia de Corintios para luego tenerlo todos los creyentes de todos los tiempos. La institución de la cena del Señor. En el versículo 23 de 1 Corintios capítulo 11 comienza a decirnos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y así vamos a hacer en esta mañana.
Vamos a tomar el pan, donde el pan nos recuerda el cuerpo entregado del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese cuerpo que fue clavado en la cruz, que fue atravesado por la lanza. El Señor lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por vos, lo hizo por mí. Y en esta mañana vamos a recordar ese hecho que el Señor realizó para que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Y hoy, como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, recordamos el sacrificio de nuestro amado Salvador. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por Él, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y al participar de este símbolo, de este elemento, el pan, te queremos agradecer porque en Él recordamos el cuerpo entregado, el cuerpo roto de nuestro amado Salvador, para que cada uno de nosotros tuviésemos vida eterna. Señor, participamos con gozo en nuestro corazón, con gratitud, con un corazón de alabanza, Señor, delante de ti, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Te adoramos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, pero antes oremos y demos gracias al Señor por el vino. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos. Gracias porque la sangre preciosa, Señor, ha sido vertida en la cruz del Calvario y con ella hemos sido limpios. Gracias, Señor, porque cada domingo en el sorbito de vino podemos recordar esa sangre vertida para que cada uno de nosotros pudiésemos tener vida eterna. Ella nos limpia de todos nuestros pecados. Te agradecemos y hacemos memoria de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Participemos del vino recordando esa sangre que nos limpia de todo pecado. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como dice esta palabra, hasta que Él venga, vamos a seguir recordándole y anunciando que el Señor Jesucristo murió por cada uno de los seres humanos. Gracias al Señor por esto. Bien, como de costumbre, como siempre les digo, apartemos también en este momento nuestras ofrendas en adoración a nuestro Señor, como hacemos en la iglesia, como hacemos cuando estamos congregados. Nuestro hermano David me comentó que de instrumentar una manera para ir a recoger las ofrendas que están haciendo falta en las arcas de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, quienes tengan una ofrenda ya destinada, tanto para la obra misionera o como para la ofrenda de la iglesia, por favor, se comunica con nuestro hermano David o bien me lo pueden comunicar a mí. Les pedimos que lo tengan en sobre separado si hay una ofrenda misionera o si es la ofrenda de la iglesia. Luego veremos cómo pasamos a retirarla.
Bien, vamos a cantar un himno más ahora, antes de dar lugar a la predicación de la palabra. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno, lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Estamos en Ciudad del Este, una zona multicultural, multiétnica y multireligiosa, en donde desde que nosotros llegamos allí, fue en el año 2009, pero nos instalamos en el 2011, ya se vienen construyendo varias mezquitas y en estos momentos en Ciudad del Este solamente hay 5 mezquitas. Eso habla del avance, ¿no es cierto?, de los musulmanes en nuestros países. Y esa es otra historia que en algún momento, si ustedes quieren saber algo de eso, podemos tomar un café, hablar largo y tendido sobre lo que estamos haciendo allí en la Triple Frontera. Yo les voy a hablar desde la experiencia. No van a ver hoy quizás alguna exposición
de tipo de un teólogo, de un doctor, sino desde el corazón. Y las cosas que hemos querido ahora compartir son muchas, pero vamos a tratar de ponerlas en el corto tiempo que podemos tener, ponerlas sobre la mesa y ver algunos aspectos en cuanto a lo que es el llamado en sí. Yo veo en estos momentos un grave problema cuando les pregunto a algunos pastores cómo está el tema este de la vocación pastoral. Hay dones pastorales y según la clase de denominación o el perfil que tenga de iglesia, me van diciendo algunas cosas. Y una de las cosas que dicen es, hay muy poca gente que se está dedicando a poder ser un pastor, un predicador. Aquellos que hemos empezado a trabajar desde los años 80 en misiones, decididamente, aquí en lo que es la Red Misiones Mundiales, Argentina y Comibam a nivel internacional, bueno, tenemos que decir que quizás en este tiempo hay más gente que está llamada a la misión que al hecho mismo de ser un pastor, ¿sí? Estas cosas tienen mucho que ver con no solamente el llamado en sí, porque llamados hay, sino por las características que han tomado nuestras iglesias en estos últimos tiempos. Nuestras iglesias, nuestras denominaciones, parecieran correr una larga senda trayectoria de querer ver cuál es el mejor y hoy se habla de éxito ministerial y no se habla tanto de obediencia ministerial. Se habla de éxito y como se dice vulgarmente, cuanto tienes, tanto vales, ¿no? Y la gente trata de mirar estas cosas, estos aspectos, y hay una lucha, una pugna entre lo que es la organización y lo que es el organismo en sí mismo. Y muchos pastores en estos momentos están aún dejando el pastorado debido a los fracasos ministeriales, y lo hago así porque no son fracasos ministeriales por no llegar a la meta que impone la sociedad evangélica. Y tristemente, debo decir que mientras, cuando estuvimos allí en Asiera, siendo uno de los directivos allí, se hablaba mucho de los selectos, de personas selectas en el ambiente, ¿no? Y las personas selectas supuestamente son aquellas que tienen números para mostrar. Y bueno, el llamado del Señor va mucho más allá de todo eso. Por eso quiero voy a utilizar la Biblia, no sé si se puede, ¿no? Pero en estos tiempos hay que tener mucho cuidado, porque a veces ya la Biblia ni se utiliza en nuestros púlpitos. Hay un texto en Isaías 43, versículo 7, que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es interesante observar este texto que está referido al pueblo de Israel. Uno de los graves problemas que tenemos hoy es aplicar el Antiguo Testamento a nuestro tiempo como si todo lo dicho en el Antiguo Testamento es para nuestro tiempo hoy. En este caso hay un llamado específico hacia el pueblo de Israel.
Cuando uno toma la palabra de Dios, toma desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y tiene muchas maneras de leer uno la palabra. Uno puede leer la palabra como inspiración, uno puede leer la palabra como una palabra que alienta, ¿sí? Pero no cabe duda que la palabra de Dios es un libro totalmente misionero, un libro totalmente en donde Dios está queriendo llegar al hombre, en donde Dios está interesado en saber de qué manera reconciliar al hombre con él, con Dios. Entonces, cuando uno va leyendo el libro, observa de que Dios tiene un propósito eterno. Dios desde el principio hasta el final, uno va haciendo una lectura que todo acontecimiento, toda cuestión relatada tiene que ver con ese propósito eterno de Dios. Tomar algún aspecto y en particular nombrarlo, decir, referirse a eso, bueno, no está mal, pero todo tiene que ver, todo tiene que ver con el plan de Dios de redención. Y cuando Dios está hablando a Israel a través de Isaías y le está diciendo que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, está hablando de un llamamiento nacional, un llamamiento como país, como pueblo, como tribus juntas, como comunidad, que han sido llamadas para un objetivo colectivo. Todo el pueblo de Israel llamado para algo. Anteriormente, las historias antes que surgiera el llamado específico como Israel, sabemos las historias anteriores y todos los deseos y anhelos de Dios por querer alcanzar al hombre. Y podemos observar, por ejemplo, un Abraham saliendo de su tierra y no teniendo rumbo fijo. Solamente está la bendición allí en donde se le dice que será de bendición y a través de esa bendición bendecirá a otros, y gracias a la obediencia y a la fe de este hombre, hoy nosotros estamos aquí, por obediencia a Abraham estamos hoy aquí. Y podemos decir, somos hijos de Abraham. Desde ese momento más, el Señor sigue tratando de alcanzar y de llegar al hombre, y entonces salta Israel, aparece como pueblo, para que desde el sector en donde estaba estratégicamente en el mundo, geográficamente, pudiera desde allí mostrar que Jehová de los ejércitos era el único Dios. Y esa era la tarea, habían sido llamados para eso. Para eso fue el pueblo de Israel llamado para dar testimonio que Jehová de los ejércitos era el único y sabio Dios. Las historias las conocemos, sabemos todo lo que aconteció, ¿sí? Moisés les habló de la necesidad de ser sacerdotes, la necesidad, les dijo, ustedes son tesoro adquirido por Dios, pueblo santo, es decir, habían sido separados, santos para poder hacer esta tarea. Sin embargo, nosotros notamos a través de los otros libros de la Biblia, los libros históricos, donde nos muestran claramente que Israel no cumple con el llamado. Desobedeció al llamado. El llamado no era opcional. Y esto es importante para todo lo que vamos a decir. El llamado no era opcional. Era ser obediente a lo que Dios les estaba marcando. Era un privilegio para ellos, pero ellos no lo tomaron como privilegio. Teniendo al Rey de Reyes, teniendo al Dios de dioses, al Señor de señores, ellos miraron a los pueblos vecinos, más que los pueblos vecinos, los reinos vecinos miraran al reino de Israel,
ellos miraron lo que acontecía en los pueblos vecinos. ¿Y qué sucede con esto? Sucede claramente que ellos comienzan a ver los dioses que ellos tenían. Y en vez de publicar, de vivir y de demostrar que verdaderamente la gloria de Dios estaba con ellos, ellos hicieron todo lo contrario. Se trajeron a Baal, se trajeron a Moloch, se trajeron a Astarte, se trajeron a todos los dioses y los ubicaron dentro y comenzaron a adorar a todo tipo de idolatría, dejando y dándole las espaldas a Dios. En los tiempos de Samuel conocemos muy bien todo lo que aconteció. ¿Qué pasó? Empezaron a mirar los reinos vecinos y empezaron a darse cuenta que los reinos vecinos tenían reyes. ¿Y cómo nosotros no vamos a tener rey? Y empezaron a pedirle a Samuel, danos un rey, queremos un rey, danos un rey. Y ahí también, teniendo al rey de reyes, al señor de señores, desoyeron y entonces no fueron fieles al llamado. Cuando uno observa esto, se da cuenta que hay en el hombre, ¿no es cierto?, una tendencia a rebelarse ante la autoridad de Dios. Cuando uno accede al Nuevo Testamento y observa, ¿no es cierto?, el lenguaje del Nuevo Testamento, uno puede ir directamente a Efesios, y en Efesios uno puede escuchar de parte del apóstol Pablo conceptos y palabras semejantes a las dichas por Isaías, cuando habla de la gloria, ¿no es cierto?, que han sido llamados para la gloria de Dios. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el mismo, diríamos, concepto, en ese mismo carril, el apóstol Pablo está casi como refiriéndose al por qué había sido el llamado Israel. Ahora está hablando de quién, del pueblo, este pueblo nuevo que se estaba levantando. Cuando uno va a Primera de Pedro, allí se encuentra con mucha claridad que ya el lenguaje es semejante. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se lo está refiriendo? No se lo está diciendo a Israel. Ahora se lo está diciendo a lo que, entre comillas, podríamos decir el nuevo Israel. A los gentiles. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un llamamiento general a todo el pueblo ahora nuevo de Dios. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes no eran, ahora sí. Pero que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia, que es una palabra compuesta que significa poner el corazón sobre la miseria, ¿no? Misericorde, poner el corazón sobre la miseria. Dios poniendo su corazón sobre la miseria. La idea de Dios, de reconciliar al hombre con Dios, estaba usar al pueblo de Israel, llamarlo para hacer la tarea de que todos los pueblos, todos los otros reinos, pudieran entender esto y pudieran aceptar al Dios único. Como Israel no lo hizo, entonces, como dice, vamos a leer, por ejemplo, Mateo, perdónenme por ser tan bíblico, ¿no? Bueno, no tengo que pedir perdón. En Mateo 21:43, luego de hablar de los labradores malvados, Jesús le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Les estaba diciendo, ahora les es arrancado de ustedes, como dice Isaías, luz a las naciones, como si tuvieran una antorcha,
Ahora le he quitado a ustedes el ser antorcha, el llamamiento, le he quitado ahora a ustedes para entregarlo. ¿A quién? Ha dado a gente que produzca los frutos de él. Y este es el pueblo gentil. Nosotros, los que no somos judíos, ahora hemos sido llamados, todos hemos sido llamados para ser instrumentos en las manos de Dios y para hacer esa obra de reconciliación. Todos. No hay nadie que diga, no, yo no he sido llamado. No, todos. Porque a veces pasa eso, ¿no es cierto? Aquellos que somos pastores, cuando estamos hablando, se habla de evangelismo, se habla de misión, y cuando uno dice, no, yo no tengo el don. Entonces la gente no testifica, no habla. Pero ¿saben una cosa? Algo que lo hemos notado claramente, no porque sea algo nuevo, sino porque nos llama la atención allí en la Triple Frontera. Para poder dialogar con los musulmanes y hablar de Cristo, no es una cuestión así tan fácil como dialogar con cualquier persona que tiene trasfondo cristiano. No es tan fácil. Uno tiene que hacerse amigo, tiene que pasar tiempo, estar allí. Y está dentro del ámbito, ellos ponen un sospechómetro, dentro del ámbito de la sospecha, en donde ellos lo están estudiando a uno. Y cuando ya uno dio pruebas de que realmente es confiable, que realmente uno no miente, sino que está diciendo la verdad, entonces empiezan a escuchar. Pero lo empiezan a mirar, lo observan, lo miran cómo viven. Saben que uno es cristiano y entonces lo miran cómo vive. Y entonces después dice, bueno, ahora quiero que me cuentes por qué vivís así. Nos sucedió así, estando con mi esposa en el supermercado, alguien nos vio, la esposa de uno de los musulmanes. Y después le dice, te vi ahí con tu esposo. ¿Y por qué no me viste a saludar? No, te vi, estaba mirándote cómo se trataban. Y yo le digo a mi esposa, menos mal que no dijimos nada. Esto no, qué sé yo, levantamos la mano o agitadamente, porque somos también de carne, no somos santitos. Pero nos dimos cuenta que al ser mirados, tenemos que salir a la calle y ser verdaderos cristianos. Ahora, esto en todas partes. Claro, hemos sido enseñados tanto a predicar, a hablar, a predicar, a hablar, que nosotros solamente por allí decimos, bueno, vamos a evangelizar, vamos a hacer un curso, vamos a enseñar de qué manera se le habla, a ver, vamos a ser consejeros, y estamos pensando que eso es solamente evangelizar. Y mientras otro día no tenemos algo específico, ese día vivimos, qué sé yo, como quisiéramos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nos ha llamado no solo para estar hablando, no solo para hacer o campañas o predicar el Evangelio con nuestra boca, sino con nuestra vida. Entonces, intencionalmente, si los cristianos del mundo viviéramos como debemos vivir, este mundo sería muy diferente. Pero es muy triste ver la situación de la iglesia de hoy. No siente que ha sido llamada. No siente que ha sido llamada por Dios para transformar el mundo. No lo siente, no lo sentimos. No nos nace. Estamos más bien ocupados por lo que sucede alrededor, que ni existe una diferencia entre el mundano y nosotros muchas veces. Cuesta mucho. Hay llamados particulares. No sé por dónde andamos ahí. Sentido particular, el 3. Cuando uno, por ejemplo, va a Jeremías, yo aprendí una gran lección con Jeremías. Saqué una frase allí que aprendí en el año 73 en un retiro que se hizo con los alumnos.
Yo terminé en el 76 y en el 79, como ingresamos al coro otra vez, por eso dijo terminé en el 79. Pero en el 73, en nuestro primer año, tuvimos un retiro de alumnos. Y el tema fue Jeremías. Eso me marcó a fuego, porque nos habló del llamado quien estaba a cargo. Y nos dijo, Dios no nos llama a nosotros por lo que somos, sino por lo que hará a través nuestro. Eso me marcó, hermano, me marcó. Tanto me marcó que me sirvió en mi vida en muchas circunstancias. No te la creas, Edgardo, no te la creas. No pienses que Dios te llamó porque eres capaz. Dios te llamó por lo que va a hacer a través tuyo. Una simple herramienta. Claro, por supuesto, que en medio de ese llamado hay un techo y hay un piso. Que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Un concepto hay que tener. Más alto ni más bajo. No está aquel que dice, por fin el Señor se dio cuenta que me tenía que llamar. Para eso me preparé. Aquí estoy. O el otro, o la otra. Yo no sirvo para nada. La verdad, yo no sirvo para nada y se menosprecia. Pero qué bueno que es cuando uno empieza a darse cuenta que fue pagado un alto precio por nosotros y en nosotros hay una perla de gran precio que es la salvación. Y estamos verdaderamente recotizados. Nuestra cotización está en alza. ¿Por qué? Porque tenemos una perla de gran precio en nuestra vida. Así que nadie puede decir no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque tiene esa perla de gran precio en su vida. Hoy puede decir, el victorioso vive en mí. Y todo ese poder que existe en Jesucristo está en mí, porque Él está en mí. Entonces, cuando Él me llama por lo que Él quiere hacer a través mío. Y a Jeremías le pasó eso. Soy un niño. Cuando escuchamos el relato de Moisés, capítulo 3 del Éxodo, no sé hablar, no sabía hablar y se la pasó discutiendo con el Señor durante bastante tiempo. Y hay 5 excusas claras, ahí uno puede leer en Éxodo, 5 excusas claras que él puso para tratar de zafar de la situación, no quería saber nada. Hasta ese hombre, que según la palabra es el hombre de más temple, ¿no es cierto? Lo sacó de quicio a Dios. Porque al fin de cuentas le tuvo que decir, escúchame, yo te estoy llamando, esto no es una cuestión opcional, es obediencia, es obediencia. Cuando uno lee Jeremías 1:7, ahí está el llamado, ¿no es cierto?, a Jeremías. Y cuando llega al 17, él dice, cíñete los lomos, estate preparado, Jeremías, porque todo lo que ponga en tu boca lo tienes que decir. Y en una versión más bien edgardiana sería, y si no dices todo lo que yo te digo que tienes que decir, te voy a hacer pasar vergüenza delante de toda la gente. Y en verdad pasó. Él tuvo que decir todo lo que Dios le ponía. No pudo agregar ni quitar. Hoy por hoy, quienes predican, hoy por hoy, quienes están hablando, quitan, sacan, ponen, tratan de agregar algunas cosas de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque quizás esas palabras no le traen éxito. Quizás las palabras ahuyentan a la gente. ¿Por qué se dice que Jeremías era el profeta llorón? Se la pasó llorando todo su ministerio. A veces yo pregunto cuando hablo sobre este tema, ¿quién quiere ser llamado como Jeremías? ¿Quién quiere tener un ministerio próspero como el de Jeremías? No, ¿qué próspero? No fue próspero. Ah, sí. Nuestros ministerios prósperos están basados en los números. Están basados en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Jeremías fue exitoso porque fue obediente al llamado de Dios.
Y yo no te conozco, pero yo te quiero decir, si estás en alguna circunstancia pasando un momento en donde te sentís frustrado, ¿sabes? Te sientes frustrado porque no logras quizás lo que otros han hecho. ¿Y quién te dijo que fuiste llamado para hacer lo que el otro hizo? ¿Quién te dijo que si tú eres pastor tienes que ser como ese pastor de aquel lado, de aquella iglesia, de esa medida? ¿Quién te dijo? Dios te llamó para eso. Uno tiene que estar bien claro en esto, tiene que tener buena luz en cuanto a esto. Saber para qué Dios lo llamó a uno. Hay una hermana que escribió muchos libros, Barbara Johnson, y dice que tiene un ministerio espátula, ¿no? Levanta a la gente que está pisada, pisoteada en el suelo. Y habría que levantar también, tener un ministerio espátula para levantar a tantos hombres y mujeres caídas en el ministerio a causa de no tener logros humanos. Por eso yo les digo, para mí esa frase categórica, Dios no nos llama por lo que somos, sino por lo que va a ser, me hace tener expectativa por lo que Dios va a hacer con esta herramienta. No me interesa a mí los números, no me interesa a mí el tener un nombre o el que hablen de uno porque tiene tanta cantidad. Eso es humano, eso es pasajero. Lo que me interesa a mí y lo que nos debe interesar es ser obedientes al llamado. El llamado general lo tenemos. El llamado general lo tenemos, ya lo hemos hablado, lo tenemos. Todos hemos sido llamados para ser parte en el plan eterno de Dios. Todos hemos sido llamados. Nadie puede escaparse de eso, ni puede decir yo tengo otra cosa. Cuando nosotros hablamos de misión, suelo escuchar por ahí, nosotros tenemos otra visión. Otra visión. ¿Cuál es la otra visión que no es la visión del Señor que tiene esta misión de alcanzar al perdido? ¿Cómo puede existir en este tiempo personas que puedan decir que han sido llamados para otra visión? ¿Qué otra visión? Sino lo que uno puede leer en la palabra. Y quizás dentro de esa misión de Dios, por supuesto, hay cosas específicas. Aún Isaías también Dios lo llamó y ¿cuánto estuvo al final? Su ministerio ha sido un ministerio terrible. Jeremías, fueron obedientes, El llamado a la obediencia no opcional. Entonces, quizás la pregunta sería, ¿cómo Dios está llamando hoy, no? De la misma manera. No cambió el Señor, sigue llamando de la misma manera. Ahora, quizás algunos piensan que hay nuevos ministerios porque tiene que ver con el organismo, no con la organización, no con el organismo. Cuando hablo de organismo hablo del cuerpo de Cristo. Entonces surgen nuevos ministerios y la gente se mete en esos ministerios. Quizás Dios no lo llamó para nada de eso. Mire, les voy a leer solamente tomando el libro de Efesios para cosas que aparte de lo ministerial Dios nos llamó. Mire, nos llamó a ser santos, 1:4. Nos llamó para vivir para alabanza de su gloria, lo hemos leído, 1:6. Nos llamó a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Nos llamó a ser un solo pueblo, una sola familia, una sola iglesia. Nos llamó a dar a conocer a todos el Evangelio. Nos llamó a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Nos llamó a andar como es digno de nuestra vocación. Nos llamó a funcionar según los dones ministeriales que Cristo pone en la iglesia.
capítulo 4. Nos llamó a ser una iglesia edificada por el ministerio de todos los santos. Nos llamó a alcanzar con todos los santos la unidad de la fe. Nos llamó a alcanzar la estatura de Cristo, a ser como Jesús. Nos llamó a tener una conducta santa en todos los órdenes de la vida. Nos llamó a tener una conducta santa. Nos llamó a vivir según la voluntad de Dios en nuestro hogar y trabajo. Nos llamó a ser una iglesia gloriosa y santa. Nos llamó a ser esposa del Cordero, a presentarnos como una virgen pura para Cristo. Nos llamó a librar una lucha espiritual contra los principados y potestades de las tinieblas y habiéndolo acabado todo estar firme. ¿Qué tal? Hemos sido llamados. No, pero estamos hablando de llamados particulares. Sí, pero si esto no está verdaderamente funcionando en nuestras congregaciones como pueblo de Dios, todo lo que hagamos va a ser una cuestión simple, personal, nada más. Quiero que veamos algunas cositas que tienen que ver con diferentes llamados. Tratando los llamados, ¿no? Esto es en base a la experiencia que hemos tenido. Desde el año 82, en cuanto a misiones, vinimos realizando muchos congresos. Congresos internacionales, congresos en el país, hablando sobre misiones. Y una de las cosas interesantes que hemos visto es que no estábamos preparados nosotros para cuando se hiciera un llamado a las personas a poder tomar una decisión de poder ser usado por Dios específicamente en áreas como misiones o pastores o evangelistas. No estábamos preparados para qué hacer con ellos. Es increíble, ¿no? La gente en cada uno de estos congresos pasaba adelante y con convicción verdadera, genuina. Gente que quería verdaderamente servir al Señor. Las iglesias no estaban preparadas, nuestras iglesias no estaban preparadas para un flujo grande de personas que quisieran estar de alguna manera haciendo una tarea específica, especial. Y esto trajo serios problemas, porque algunos dejaron su llamado allí escondido, en alguna parte. Pero dentro de todo esto quiero enumerar algunos aspectos diferentes. Por ejemplo, uno de los primeros que podemos enunciar está el llamado que es provocado. ¿Cómo provocado? Sí, el hecho mismo del manipuleo que se usa en algún congreso, en alguna reunión, en donde se le insiste a tomar decisión a las personas y en donde se le dice a la persona, ¿y usted no quiere servir al Señor? ¿Usted no ama al Señor? ¿Y quién no ama al Señor? Es lo mismo que aquellos llamados que se hacen, dice, ¿quién quiere una bendición de Dios? Pase adelante. Dice, ¿quién no quiere? Pasan todos. Entonces sacan fotos y dicen, mirá qué éxito que tiene este predicador, ¿no? Claro, el lenguaje que utilizamos. Y a veces hay personas que son muy sentimentales, muy emocionales. Y a veces hemos luchado mucho hablando con evangelistas, ¿no? Recuerdo una charla tenida con el pastor Samuel Lieber, que era un evangelista que predicó en varias campañas en Argentina y en el exterior. Y hablábamos de esto, ¿no? Y dice, miren, ¿ustedes por qué me llamaron a mí, Cruzada 79? ¿Por qué me llamaron a mí para predicar? Para que la gente se convierta. Dice, miren que la gente no se va a convertir así nomás.
porque mi mensaje es un mensaje cristocéntrico, porque mi mensaje, y él estaba hablando de su mensaje, cómo era su mensaje, y dice, yo no voy a hacer pasar adelante para que se vea que yo tengo éxito. Y eso nos llamó la atención, porque es verdad. A veces cuando uno hace un análisis del por qué pasó la persona adelante y le sale diciendo cualquier otra cosa menos, fue provocado, fue hacia adelante. Pero en el caso misionero, una provocación que tiene que ver con la manipulación de sentimientos. Dice, pero no está bien. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. En los viejos tiempos, cuando uno era niño, iba a ciertas campañas o iba a lugares donde había un predicador que hacía llorar a la gente. Y cuando pasaba adelante, ya le estaban poniendo la musiquita, ¿no? Esa musiquita de algún himno tradicional que en todas las campañas se ponía, y la persona pasaba llorando. Y la gente al final decía, ese se convirtió porque lloró. Sí. El pastor por ahí predicaba fuertemente, gritando de aquí para allá, y cuando llegaba el momento del llamado, y ahora, querido, y parecía que empezaba todo algo melodramático, y empezaba, y entonces ahora, y entonces el teclado. ¿Quién quiere pasar adelante? Hágalo. Y hay alguna frase, alguna historia dramática, como la de el papá que manejaba un puente y que el hijo que estaba allí y que tenía que pasar un tren y que entonces tenía que elegir de bajar el puente y el hijo se iba a morir y entonces el tren iba a pasar y entonces ahí él dice, así es Dios que entregó a su hijo y la gente dice, ¿quién acepta a Jesucristo? Y todos estaban llorando por el niño que se había muerto. Entonces, manipulaciones no son nuevas, manipulaciones son de antes también. Y nosotros podemos lograr hacer tomar decisiones a las personas si somos buenos manipuladores. Y cuidado con eso, porque no podemos ser Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que habla. Pero a veces nosotros queremos verdaderamente manejar esto por el éxito, por los logros. Otro punto es lo paso a este de la necesidad. Voy al 3, el llamado profético. Yo no sé cómo manejan el tema de profecía ustedes aquí, pero que las hay, las hay. Y en medio de situaciones, yo recuerdo un caso en donde a la persona que pasó, justo estaba otro orando por él, y lo miró y le dice, África, África, África. Y la persona entendió de que Dios lo estaba llamando para el África. Bueno, es posible. No digo que no, hay que trabajar ese llamado. No es una cuestión de decir, ya está, tengo una palabra, me voy a mover por la palabra. Pastor, ahora ya no hago más nada en la iglesia porque mi llamado es para África. ¿Sabe? No, ya voy para allí. Y tenemos casos como este caso. Un congreso de 1989 en Mar del Plata. 2000 personas allí. Misión 89. El pastor Queiroz tiene la última plenaria, hace el llamado y pasan de los 2000, 400 personas adelante. Impresionante, todos estamos gozosos. Justo ese día se había muerto Rubén del Rey, pastor Rubén del Rey, que estábamos dolidos por este pastor que estaba allí y bueno, eso fue una alegría grande.
En medio de ellos había alguien que pasó, un pastor que pasó y dice que Dios lo llamó a la India. Él agarró, le dijo a la congregación, me voy a la India. No sabía ni que allí no hablan el español, y tantas otras cosas, no sabía nada. Solo motivado se va para la India. Cuando llega allí, está esperando que alguien lo busque. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Viene la policía de ahí, aeroportuaria, y le dice, señor, ¿qué está haciendo acá? Hace gesto, le traen uno que habla en español. Dice, ¿qué está haciendo acá? Dice, yo vine acá para predicar el evangelio, que aquí esto y que aquí el otro. Bueno, ¿cómo termina eso? Lo llevan a la embajada, el embajador lo levanta en peso y le dice, en el próximo avión te vas a Buenos Aires. Y se vino acá, frustrado. Porque ¿cómo? El Señor lo había llamado. Esto tiene que ver con el provocado, ¿no? Lo había llamado. Y ahora es una persona que no quiere saber nada de misiones. En cuanto al llamado profético, quiero decir que debe estar acompañado de elementos muy importantes. Uno de ellos, y el más importante, es la aprobación de él o los pastores y la congregación, que son en definitiva quienes darán crédito de nuestras actitudes y verán en forma clara los dones que tenemos y que será de gran ayuda en nuestro ministerio. La palabra profética debe ser juzgada. Si usted no cree en palabras proféticas actualmente, no tiene problemas en esto. Pero si usted es de aquella denominación que cree en una palabra profética, tiene que ser probada. No puede ser llamado así porque sí, porque le digan una palabra. Hay muchos que están entristecidos, afligidos por palabras que se han dado y que no se han cumplido. ¿Quién se hace cargo? Le hemos echado la culpa a Dios, porque no cumplió. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, tendría que ser muerto por darle una palabra equivocada. Por eso, si hay alguna palabra que va a ser entregada, hay que hacerlo con mucho temor y temblor. Porque no podemos jugar a dar palabra. Dios me dijo, Dios me dijo. Pero parece mentira que nunca Dios le dice que viva en santidad, nunca le dice que parece que Dios nunca le dice que viva de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Bien. El cuarto, el llamado específico. Este es muy lindo escuchar. Tengo un llamado y tengo el llamado, mi corazón se parte al ver qué sé yo, la pobreza en tal lado y esto y lo otro, ya sea aquí o fuera del país. Pero cuando uno está tratando con estas personas, les es difícil a veces verlos trabajar en la propia iglesia. No quieren saber nada. No, a mí me llamaron para allá. Allá tengo que ir, allá. Pero mirá, sería conveniente que fueras al grupo de la iglesia que está plantando una iglesia, te unieras a ellos y empezaras a trabajar. No. Es muy difícil. No se dejan tocar. Algunos han sido efectivos, pero otros están esperando que llegue el día. Más las complicaciones que tenemos ahora para salir al campo de misión son tremendas. De acuerdo a cómo está el dólar ahora, es terrible enviar a alguien fuera de nuestro país. Y las cosas se tornan más difíciles. Entonces, si no quieren un campo alternativo. No. Campo alternativo no. Están el otro, que este sí a mí me gusta cuando yo recibo gente que tiene un llamado general o indefinido, es el quinto, ¿no? General. Yo siento
que debo no solo quedarme aquí, sino debo salir. ¿Y tenés algún lugar? Y uno cuando dice eso, que no diga un lugar específico porque, y entonces ahí le dice, en cualquier lugar yo puedo servir al Señor. Ese retiro que nosotros tuvimos aquí, que hablé del año 73, nos preguntó, especialmente a los 38 que empezábamos ese año 73, y nos dijo, ¿a dónde fueron llamados ustedes? Y yo estaba, pero muy enchufado en cuanto al hecho de que teníamos la iglesia armenia de San Pablo, Brasil, tenía misión en el Amazonas y en el Mato Grosso. Fui llamado para... Entonces me llamó aparte y me dice, ¿alguna vez fuiste? ¿Alguna vez? Entonces yo me di cuenta que había sido provocado, de alguna forma, por el pastor, con una pasión tremenda, que venía y nos hablaba, y entonces yo estaba lleno de eso. Entonces dice, mira, cuando tengas oportunidad, anda y mira, observa. Cuando fui en el año 75, estuve un mes con los indios chavantes, altos como yo, grandotes, tremendos, y yo no veía la hora de escapar. Y me di cuenta que fue muy bueno esto de la exploración. Muy bueno. La verdad, hoy lo recomiendo. Lo recomiendo. ¿Tienes un llamado indefinido o definido? Anda. Haz un viaje. Pero lo mío es allá. Hay que tener... Bueno, no importa. Hace todo lo posible. Algunas iglesias toman esto como la preparación del candidato, en donde incluyen dentro de los gastos el hecho de hacer una exploración anterior. Porque si te vienes a la Triple Frontera con nosotros no hay problema. Te cruzas a Iguazú, te tomas el micro para aquí, el bus y listo, ya está. Pero si estás allí en Malasia y justo te toca el avión que desapareció, no vuelves más. Entonces, es tan importante esto, ¿no es cierto?, de el llamado general o indefinido para poder trabajar claramente con este tipo de personas. Porque un llamado general implica una disposición ilimitada. Esos son verdaderamente los misioneros 4x4, todo terreno. Están dispuestos a todo, a todo. Comienzan a trabajar en sus propias iglesias, sus propias congregaciones. No tienen ningún problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que...? Entonces uno ya le nace. Este sí que hay que llevar. A este sí vamos a apoyarlo. Y otros, no sé cómo sacármelo de encima. A ver si me lo llevan a este, porque lo único que habla de misiones, pero no quiere hacer nada. Yo fui llamado, habla de su llamado, pero lo demás no ven nada. Entonces no recibe ningún tipo de apoyo monetario para salir después. Está el otro que es el llamado heredado. Uno dice, ¿llamado heredado? Tiene que ver con el llamado nota mucho en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a una persona y luego también estaba incluyendo a toda su familia. Por ejemplo, Isaías 59 dice, y este será mi pacto con ellos, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir, una palabra que Dios pone en la boca de alguien y va pasando de generación en generación. Si uno
hace un análisis exhaustivo, familias que han sido predicadoras, familias que han sido de pastores, de misioneros, hay muchos dentro de la misma familia, como algo hereditario que se da. Si hay muchos doctores, médicos, van a ser. Si hay muchos músicos, van a salir. Es decir, esto se da, en la generalidad se da. Y es interesante ver esto, aunque hoy se habla mucho del nepotismo, ¿no? Cuando está el pastor y entonces está el hijo y está la esposa, y dice, pero la familia, la que dirige, ¿qué es esto? ¿No? Y uno dice, y si Dios los llamó y llamó, ¿por qué tiene que decir, no, no te voy a poner porque sos mi hijo? Entonces que vaya a servir a otra iglesia. Entonces, cuestiones que hay que ir entendiendo y acomodando, ¿no? Está el llamado inesperado. ¿Qué es el llamado inesperado? Bueno, Dios hoy, por ejemplo, has venido aquí y Dios está poniendo carga, porque yo estoy hablando de los pueblos musulmanes, y estoy hablando de que estamos en un lugar cercano, en una región, las cataratas del Iguazú, lugar bonito y todo lo demás, pero lleno de musulmanes. Y entonces hoy el Señor te está poniendo una inquietud y te dice, ¿qué tal? Hasta ahora no sabías cuál era tu llamado, pero ahora yo te estoy llamando y es inesperado, no lo esperabas. Hay otros que lo buscan. Señor, si quieres, estoy dispuesto. Anhelan, Señor, van sintiendo, pero otros no, otros no. Y si miramos el caso de los apóstoles, ellos fueron llamados en forma inesperada, cada uno de ellos. Y gracias a Dios por cada uno de ellos, que fue fiel. Y la palabra llegó, y fueron de 2 en 2. Si recibes un llamado inesperado, es claro que Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Ahora, esto no quiere decir que no te capacites para esto. Porque el problema es que la gente cuando siente el llamado piensa que ya está, no tengo por qué prepararme, ¿no? Y hay que prepararse, hay que prepararse. Y el último es el llamado como el de Gedeón. La gente dice, pongo el velión, pongo el velión. Es una experiencia. No podemos hacer de una experiencia bíblica una ruta de vida, una cláusula. Tenés que poner el velión. No. Porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo uno hasta ahora ha manejado su vida? ¿Cómo uno hasta ahora ha interpretado la voluntad de Dios para moverse, para decidir? El 15 de abril yo voy a cumplir 62 años. Y todo esto que estoy viviendo tiene que ver con las decisiones que yo fui tomando en los momentos claves de mi vida. Cuando uno se puede equivocar, pero tiene todavía resto. Ahora, hoy en día se ha achicado tanto los tiempos para mí que yo no puedo decidir porque sí nomás. Decidir irme a vivir a Centroamérica por tener un llamado pastoral a una iglesia en El Salvador, hizo de que nosotros también oráramos. Y por experiencia del pastor que yo tuve en la juventud, me dijo, Edgardo, tenés 2 hijos solteros, ¿los vas a dejar acá? Orá al Señor. Porque teníamos experiencia de que alguien dentro de la denominación se había ido a fundar una iglesia dentro de las provincias aquí en el interior
Y se fue. Yo siento el llamado. Esposa, ¿no vienes conmigo? No, yo no siento el llamado. Y, y los hijos, no, tampoco, pa, nos quedamos acá. Nos quedamos cuidando el taller. Y él se fue solo. Lo dejamos ahí. No sé si quería huir de la señora, no sé. Bueno, otra cosa. Pero hoy en día, uno de ellos es miembro de la iglesia que fundamos con mi esposa aquí, y él a las misiones, así mira. ¿Por qué? Porque fue afectado. Nosotros tuvimos que tomar la decisión, tuvimos que hablar con nuestros hijos, tuvimos que orar con nuestros hijos. Y ellos decidieron venir con nosotros. Y estuvimos allí sirviendo al Señor. Volvimos. Cuando ahora tuvimos que irnos para Triple Frontera, basta de salir, basta. Hemos sido llamados. Nuestro llamado es un llamado misionero. No, pero quédate aquí, quédate, hay tanto para hacer. Mirá tus nietas. Empezaron Mirá tus nietas, mirá. Ya nuestro hijo mayor, como la propaganda esa, todavía querido, estás acá. Entonces le dijimos a nuestro hijo que se casó el sábado pasado, le dijimos, mirá, ya que vos no te vas, nosotros nos vamos. Pero fuimos fieles al llamado. Y llegamos allí. ¿Y sabe qué? Yo quiero decirle esto. Habiendo tenido 38 años de pastor, les puedo decir, les puedo garantizar que cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, en el centro del llamado de Dios, uno tiene satisfacción. Y hay un montón de cosas que le ofrecen a uno. Pero acá esto, acá lo otro, aquí, allá. Estamos sirviendo al Señor. Y hay un renuevo. Esto que yo les contaba antes, de salir y estar decidido a tener contacto con la gente. Yo digo, pero ¿por qué no tengo esto allá en Buenos Aires? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy donde Dios quiere que esté? Hasta cuando Él quiera. Tenemos que ser fieles al llamado. Dios nos llamó. Y lo más importante, y termino con esta frase, no por lo que somos, sino por lo que hará a través nuestro. La gloria sea para el Señor. Gracias al Señor por esta palabra que hemos podido escuchar. Gracias por el llamado. Y sin duda cada uno de nosotros tenemos un llamado también a la obra del Señor. Quería comentarles, nos llegó un informe de nuestra hermana Sara allí, que está en Pakistán. Bueno, el informe lo tengo, si los hermanos que lo quieran me lo piden, se los paso, pero les cuento brevemente que como en todas partes, la pandemia también ha afectado allí a las personas en Pakistán, pero gracias al Señor contaba en el informe que, ¿se acuerdan que nos había contado del hogar de niñas? Bien, en el hogar de niñas están todas bien, no han sufrido la enfermedad, hay 23 niñas y están esperando por 7 más que van a llevarles, son 30 en total. También el director del hogar estaba pidiendo oración porque se le está haciendo difícil en el tema económico. Así que recordemos de orar por el hogar, recordemos de orar por los hermanos que están trabajando en el hogar, recordemos de orar por Sara, que está muy atareada. Ella, ¿se acuerdan? Era profesora de español, pero además está coordinando ahora todo lo que es clases virtuales. Bueno, en el informe, cuando se los pueda pasar, se van a dar cuenta ahí que
que está muy atareada lo que ella escribe. Así que por ahora nada más. Gracias al Señor por este tiempo que hemos podido pasar. Gracias al Señor por cada uno de nosotros. Y oremos para que esto pronto pase y podamos volver a congregarnos en la casa del Señor. Será hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga, los guarde a cada uno y sigamos orando los unos por los otros. Buena semana, que el Señor los guarde. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y